Bueno, ¿cuáles son vuestros deseos para el nuevo año? ¿Tenéis alguno? ¿No tenéis deseos para el nuevo año? No. O sea, hay gente que dice, algunos sí. ¿Tenéis deseos para el nuevo año? ¿Sí? ¿Ser más alto? Ah, santo. Yo tengo el mejor oído. Yo también tenía mejor oído. Lo mío es al revés, para abajo, para abajo. Abajo, bueno. Hay gente que se apunta al gimnasio. ¿Lo has hecho? ¿Te has apuntado al gimnasio? ¿No? No. ¿Has empezado la dieta ya para bajar los kilos de más? Tampoco. ¿Qué kilos de más? ¿Qué kilos de más? De hecho, ¿verdad que no? No hace falta. No sé, ¿te has apuntado a una academia para estudiar inglés? ¿O chino? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, si lo vas a hacer, si eso es una de tus prioridades, ten en cuenta que posiblemente antes de que acabe el mes de enero lo habrás dejado. El inglés, el chino, el gimnasio, la dieta. Bueno, faltan unos cuantos días de fiesta, o sea que la dieta lo dejamos para la semana que viene, después de Reyes, ya llegará. Pero bueno, cuando pasa de un año a otro, solemos hacernos promesas a nosotros mismos que generalmente no cumplimos. No las cumplimos. Lo del gimnasio, pues, ya lo veis, no se cumple. Y bueno, cada año nos pasa igual, ¿no? Nuestras intenciones son buenas, porque lo hacemos con buena intención, pero no las mantenemos en el tiempo. Al final eso nos genera cierta frustración, ¿no? Cuando haces una vista en retrospección, dices, bueno, todo aquello que quedó, que yo pensaba que iba a hacer y al final pues no lo hice. Bueno, pues es que, lo justificamos con, es que la vida es mucho estrés, todo va demasiado rápido y no me da tiempo, ¿no? Bueno, es bueno hacer planes, es muy bueno hacer planes, tener objetivos, fijarse metas. Es bueno y es necesario para nosotros. Establecer unas metas nos ayuda a ir progresando, marcarnos unos objetivos, nos ayuda a dotar de cierto sentido, aquello que hacemos cada día. Pero ¿qué ocurre cuando no se cumplen? ¿Qué ocurre cuando lo vemos tan lejos que creemos, incluso sabemos, en ocasiones, que no es posible alcanzar esas metas? Que no son realistas, que me he dejado llevar por mi imaginación. Sé que muchos de vosotros ya cobráis vuestra jubilación. Algunos ya cobráis vuestra jubilación. Enhorabuena. Yo dentro de 20 años o 20 y tantos no sé si lo podré hacer. Y claro, viendo la situación actual, eso nos preguntamos a algunos, ¿no? Que estamos trabajando, decimos, hacemos planes para dentro de 20, 25 años, cuando quizá nos podamos jubilar. Una pregunta no es si cobraremos la jubilación, una pregunta es, ¿nos podremos jubilar? ¿Podremos dejar de trabajar alguna vez? Y es que cada día se nos hace más complicado hacer planes a largo plazo, ¿verdad? La incertidumbre que tenemos es tan alta que se nos hace muy complicado hacer planes a un tiempo prolongado. ¿Nuestros niños podrán estudiar en la universidad? No hace falta quizá irse adentro de 20 años o 30. ¿Alguien tiene claro que este verano hará vacaciones? ¿Alguien lo tiene claro, clarísimo del todo? Digo, yo sí, tú tienes claro que vas a hacer vacaciones. Pero muchos de nosotros no tenemos claro si en verano podemos hacer vacaciones. Bueno, si viene otra o no, si nos barre otra, también es verdad. Pero tenemos un nivel de incertidumbre que todos estos mensajes de buenos motivos que vemos a través de los medios, de las redes sociales y tal, que se refieren a los buenos deseos, sabemos en nuestro interior que son un poco de humo, ¿no?
Cuando el futuro es incierto y no sabemos qué hay detrás de la esquina, se hace muy difícil seguir adelante, se hace complicado. Necesitamos metas, necesitamos objetivos y hay que reconocer que hay que ser valiente para seguir adelante cuando la incertidumbre es tan alta, cuando no ves lo que hay delante, porque cuando menos intuimos que lo que va a venir es peor que lo que tenemos ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Está bien que deseemos buenas cosas a los demás, ¿no? A los demás les decimos, bueno, feliz año, que todo te vaya bien, que el que viene sea mejor que el que hemos dejado, o al menos igual, ¿no? Pero hacia nosotros, cuando pensamos nosotros mismos, en lo que nosotros deseamos para nosotros, pensamos en si aquello que deseo para mí es realista o solo es un sueño, que sé que no voy a poder cumplir. Así que en una situación de incertidumbre generalizada como la que tenemos ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Hubo un grupo de personas que formaban el pueblo de Israel hace unos 1400 años aproximadamente y que pasó unos 40 años vagando en el desierto. Y llega un momento en el que llegan a su tierra prometida, a la tierra que Dios les prometió, y ¿qué pasa después? Es decir, el momento en el que el pueblo de Israel llega a las puertas de esa tierra, ¿creéis que alguno tendría dudas o no tendría dudas? Que no había dudas, ninguna. Y los que se quedaban, que no podían pasar, los mayores que eran 20 años, ¿no? Los mayores de 20 años se quedaban, ¿esos tenían dudas? ¿Y los que iban a entrar en esa tierra menores de 20 años, todos jovencitos, tenían dudas? Sí, ¿no? Entiendo yo que alguna duda tendrían. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se supone que van a hacer? ¿Qué pasaría después? ¿Cómo van a entrar en esa tierra que no conocen, en la que no saben prácticamente nada? Y la gente que iba a decirle, bueno, no, mira, es que venimos porque Dios nos ha dicho que vengamos y vamos a conquistaros. Pero bueno, será lo que Dios quiera, ¿no? ¿Cómo entrarían? ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo iba a ser el futuro de esta gente, ¿no? En ese lugar. Bueno, la cuestión es que sabemos que Dios estipuló ciertas cosas y Dios les había prometido esa tierra. Pero somos humanos. Ellos también lo eran, ¿eh? Somos humanos, estamos llenos de dudas porque no conocemos el futuro. Dios, por supuesto, lo sabía, ¿no? Pero nosotros no. La cuestión es que nadie les dijo que iba a ser fácil. Pero sí se les dieron ciertas indicaciones. Y las indicaciones que se les dieron vinieron del mismo ser que les llevó hasta allí. Y del mismo que les prometió que iban a pasar a esa tierra, que es Dios mismo. Esas indicaciones las tenemos en Deuteronomio capítulo 6. Vamos a ir hasta allí. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer todo el capítulo. Deuteronomio 6. Dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, está hablando Moisés, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor, tu Dios, te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses y a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso, no sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti, y Él te borre de la faz de la tierra. No tentaréis al Señor vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Perdón. Debéis guardar diligentemente los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios y estatutos que te ha mandado. Y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien, para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres, echando fuera a todos tus enemigos de delante de ti, como el Señor ha dicho. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Hasta aquí. Bueno, el aviso de parte de Dios es claro. Escucha, Israel, presta atención. Yahvé, nuestro Dios, Yahvé, uno es. Depende de la versión que estemos leyendo, nos podemos encontrar con diferentes maneras de decirlo. El Señor nuestro Dios es el único Señor, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, Yahvé nuestro Señor es el único Dios, el Señor nuestro Dios es un Señor, pero dicen lo mismo, el Señor uno es. En hebreo estos versículos son conocidos como Shema, oír, oye. Es la clásica confesión de fe hebrea que describe quién es Dios y el deber que tenemos hacia Él. El hecho de que Dios sea uno es importante, realmente es crucial. El pueblo de Israel iba a entrar en una tierra politeísta, en la que había muchos dioses, podías elegir el que quisieras, por decirlo así, Y en cierta manera no es tan diferente a nuestra sociedad de hoy en día. Podemos elegir a qué Dios queremos seguir, o si no queremos seguir a ninguno, aunque eso en cierta manera no es posible. Cuando uno no cree en nada, suele decir aquello de que, bueno, cuídate a ti mismo, sé feliz tú, ámate a ti mismo, al final tu Dios eres tú mismo. Pero es curioso que el trasfondo de todo, sea como sea lo que elijas adorar, a quien elijas adorar, el trasfondo, incluso si te amas a ti mismo, es el amor. El trasfondo de esto es el amor. Y es curioso,
aunque no tengas en cuenta a Dios, tú quieres amar. El amor sale de ti, vuelve hacia ti cuando te amas a ti mismo, pero es amor, al fin y al cabo. Amas. Y este tipo de amor se centra en amarte a ti mismo. Pero el problema está en que llega un momento en el que este tipo de amor es decepcionante, porque te das cuenta de que falta algo. Hay algo que no hay, que no tienes. Te falta alguna cosa. Y esta primera frase, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé, uno es, nos indica exactamente qué nos falta. Si Yahvé no es nuestro Dios, ya no empezamos bien. Perdón. Porque la premisa es que Yahvé es nuestro Dios. Por lo tanto, lo primero que Dios nos dice es que hace falta una relación con Yahvé y que ese Yahvé sea nuestro Dios, sea nuestro mayor tesoro y que se convierta en nuestro Dios particular, que sea el centro de nuestro ser. Yahvé, nuestro Dios, es nuestro, es mío, es un Dios personal. De ahí emana todo lo demás que hemos leído en este capítulo. El secreto de todo ello es que Yahvé se convierta en tu Dios. Y de ahí empieza todo. Cuando eso se cumple, llegamos al versículo 5, dice, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Hay una consecuencia de esa relación de amor con Dios. Y es que eso nos lleva a la adoración. Y la adoración, en estos términos en los que la base es el amor hacia Dios, no se consigue con programas, no se consigue con campañas elaboradas, con campañas caras, no se consigue con sugestión, poniendo música melancólica así de fondo. No estoy en contra de la música, por supuesto que no lo critico, sino lo único que digo es que ese no es el objetivo de la música. La adoración es un proceso que implica amar a Dios. Es un proceso que implica amar a Dios. No es un conjunto de muchas normas, no es una cuestión de mera teología. La adoración es una relación que la empezó Dios, el cual nos invita a sumarnos y a participar en ella. Casi 1500 años después de lo que ocurre en Deuteronomio, Jesús mismo tuvo la oportunidad de dejar claro cuál es el deseo del corazón de Dios con respecto al ser humano. En Mateo leemos cómo Jesús contesta una pregunta y dice, Mateo 22, 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. A los fariseos, a los cuales Jesús les dio esta respuesta, les encantaba tener discusiones filosóficas acerca de la ley. Se pasaban el día haciendo esto. Y a menudo estas discusiones iban sobre qué leyes eran más importantes o tenían prioridad sobre otras. De hecho, los escribas decían que había 248 preceptos negativos, es decir, qué cosas no puedes hacer, afirmativos, qué cosas sí puedes hacer, 248 afirmativos, y 365 negativos, qué cosas no puedes hacer. Un total de 613 preceptos. Algunos se describían como que su incumplimiento o su quebrantamiento era más grave que otros. Y estos 613 preceptos eran impuestos por los fariseos como de obligado cumplimiento. Teníais que cumplirlos sí o sí. Pero claro, cuando un judío intentaba cumplir todos y cada uno de estos preceptos a rajatabla, una ley tan estructurada, tan codificada, pues a veces podía llegar un momento en el que una ley entraba en conflicto con otra. Si cumplías una, tenías que incumplir otra.
Así que había que determinar cuál de las dos leyes tenía prioridad. Y así uno podía infringir la más leve y cumplir la que sería más grave si se incumpliera, ¿no? Pero al final incumplías la ley. Al final le quebrantabas igualmente. Esto, claro, siendo interpretada por un intérprete. Y esto, bueno, llevaba a constantes discusiones entre ellos. Bueno, así que Jesús en esta ocasión, Jesús no se para a discutir sobre esto, no habla de la letra pequeña, de los añadidos fariseos, sino que les dice, mira, lo más importante es, escucha Israel, esto nos lo recoge Marcos 12, 29, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Este mandamiento se lo sabían los judíos, desde niños, se lo sabían desde niños. Y aún hoy es la declaración distintiva de la fe judía, el Shema. ¿Por qué Jesús se molestó en decirles algo que ya sabían? Si es que esto se lo aprendían desde niños. Sabían exactamente lo que decía este texto de Deuteronomio. Se lo conocían a la perfección. Lo que pasa es que se habían olvidado de tenerlo en cuenta. Se habían olvidado de obedecerlo. Se habían olvidado de seguirlo. Era una norma más, algo totalmente lejano, algo que sabían de forma teórica, algo intelectual. Conocían la letra, pero se habían olvidado de la música. Jesús les forzó a ver el contexto exacto de esa ley. No entendían que se trataba de un contexto de amor, no de un contexto de normas. El contexto es el amor. Si leemos el pasaje, todo de Marcos 12, 28 a 34, en el que se recoge este episodio, Marcos nos amplía un detalle que a veces se nos pasa por alto, nos pasa desapercibido. Históricamente vemos a los escribas y los fariseos como personas ansiosas de poder. Es lo que quieren, ¿no? Y bueno, en muchos casos era así. Pero había personas que ejercían este tipo de trabajo con sinceridad. Lo hacían de verdad, de corazón. Y el escriba que hizo esta pregunta, que le hizo la pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?, tuvo una conversación después con Jesús. En Marcos lo recoge. Y dice, en Marcos 12, 32, que el escriba le contesta, muy bien, maestro, le trata con reverencia, con respeto. Con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Sabes la letra, pero te falta la música. Tienes que aplicarlo. Jesús no denuncia su falta de sinceridad. Lo que hace es denunciar su falta de amor y poner en práctica ese amor. No somos tan diferentes hoy en día en la sociedad en la que vivió Jesús, quitando las costumbres y atados a normas, a formas de hacer las cosas, a estilos, a programas, sin entender realmente las Escrituras. Muchas veces decimos aquello de, bueno, a Dios le gusta que... puntos suspensivos, y en los puntos suspensivos ponemos lo que nosotros consideramos que creemos que a Dios le gusta. Claro, siempre será algo que a mí también me guste. Si no, no.
siempre será algo que me guste a mí. Pero Jesús dejó claro qué es lo que le gusta a Dios y qué quiere realmente de nosotros. Que le amemos con todo lo que somos. Absolutamente todo. En Deuteronomio, Moisés se quería asegurar de que el pueblo comprendía cómo adorar a Dios, cómo acercarse a Él, cómo obedecerle. En el capítulo 5, Moisés enumera los mandamientos y los estatutos de Dios, un pacto que firma personalmente Dios cuando Él les habló cara a cara en la montaña. Resumiendo, les dijo: mira, yo soy el Señor tu Dios, así que no tengas otros dioses además de mí. Y el resultado será que viviréis una vida santa, apartada para mí, y seréis diferentes a todos los que os rodean. Seréis diferentes. Dios les está invitando a que tengan una relación única e íntima con Él. Esa es la invitación. Lo primero que les dice es: escucha, oye, presta atención, tengo algo que decirte. Me gustaría hablar contigo. ¿Cuántas veces te has detenido a escuchar a Dios durante este año pasado? ¿Cuántas veces? ¿Te has parado? ¿Te has detenido? Y te has puesto a escuchar. El concepto que tenemos de tiempo es diferente al de Dios. Nosotros tenemos una mente temporal, Dios es totalmente atemporal, pero para nosotros el tiempo es importante porque nos ayuda a organizarnos. Y es necesario que nosotros nos tomemos un tiempo para pensar, para reflexionar, para escuchar, para prestar atención a lo que Dios tiene que decirnos. ¿Qué quiere Dios en realidad de nosotros? ¿Cuál es su mensaje para nosotros hoy? Al final del capítulo 5, el pueblo se da cuenta de lo afortunado que son de poder acercarse a ese Dios. En el versículo 24 del capítulo 5, la gente, el pueblo dice: hoy hemos visto que Yahvé habla con el hombre y éste aún vive, que nos podemos acercar a él. Y se asombran por ello, se maravillan por ello. Y Dios dice, en el versículo 19, ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir mis mandamientos, para que ellos y a sus hijos les vaya siempre bien. Creo que unos 40 días después estaban adorando al ternero este de oro. Hemos apartado a Dios de nuestras vidas, le hemos arrinconado, de nuestras familias, de todos los aspectos de nuestra vida. Lo hemos quitado, lo hemos sacado de ahí. De hecho, creíamos que nos iba tan bien que hemos decidido apartar a Dios de absolutamente todo y decidir que vivimos mejor sin Él. ¿Para qué queremos a Dios si total estamos bien ahora? Dios no nos hace falta, no le tenemos en cuenta. Económicamente vamos más o menos bien, ahora ya no tanto. Le hemos apartado de nuestra vida, de nuestras escuelas, de nuestra vida familiar, de nuestra sociedad, de nuestra política. Y ahora, si echamos un vistazo un poco más en profundidad a lo que tenemos alrededor y a los datos, a las estadísticas de suicidios, de muertes, etcétera, 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 vemos que el resultado no es tan bueno. De hecho, Dios en este texto de Deuteronomio hace referencia a esto precisamente. Y me gustaría terminar esta mañana viendo esto. Un recordatorio de aquello que es importante, y este es mi deseo para vosotros en este año 2023. Nos gusta la justicia, que se cumpla, que no haya injusticia. Y termina este capítulo precisamente hablando de esto. Versículo 25 del capítulo 6 de Deuteronomio. Dice, y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor, nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. El secreto de una sociedad justa no es que sea conservadora o progresista.
no es que sea de derechas o de izquierdas. El secreto de una sociedad justa es acatar las normas éticas que el mismo Dios demanda, porque sabe que esas normas son para el bien de la humanidad, una humanidad que Él mismo creó. Por eso sabe cuáles son las cosas que nos van bien a nosotros. ¿Cómo se acatan? Vamos a retroceder hasta el versículo 6, Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Guárdalas bien, atesóralas como tu mayor tesoro. Acordaos, donde está tu corazón, ahí está. ¿O es al revés? Os he pillado. Donde está tu tesoro está tu corazón. Por lo tanto, atesóralo, atesóralo. Estas palabras que yo te mando hoy. ¿Y qué harás con ellas? Diligentemente las enseñarás a tus hijos. Incúlcaselas, imprímelas, grábalas, que causen impacto en tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando te levantes, cuando andes por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantes, en cada momento del día, que te acompañen a ti, porque están en tu corazón, por lo tanto, van contigo. Y las atarás como una señal a tu mano. Es decir, estos mandamientos controlen aquellas cosas que hacemos, nuestros hechos, que los controlen. Y serán por insignias entre tus ojos, o como frontales entre tus ojos, en nuestra mente, que controlen nuestros pensamientos, aquello que nuestra mente piensa. Y las escribirás en los postes de tu casa, que estos mandamientos formen parte de tu vida familiar, de tu vida íntima, en tu vida de puertas adentro, en tu intimidad. Y en tus puertas, aquí habla de las puertas o de los portones de la ciudad, las puertas grandes, por donde entraba la gente en la muralla de la ciudad. Que esos mandamientos controlen y que sean la base de lo que la sociedad hace. Algo que no tenemos hoy. Pero esa es la recomendación de Dios. Que la sociedad siga estos mandamientos. Que esa relación de Dios, de intimidad con Dios, lo llene todo, llene cada rincón de tu vida, todos los aspectos de tu vida, que no haya ningún rincón, ningún aspecto de tu vida que Dios no controle. Así tendremos justicia. Este es mi deseo para nosotros como iglesia, que crezcamos en amor, en nuestro amor por Dios, en nuestro amor por los demás. Y que tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en toda nuestra vida, la adoración a quien se lo merece de todos nosotros, que es Cristo. A Él sea la gloria, a Él sea el honor. Amén.